Buenos días a todos y a todas, ¿cómo están? Este es el segundo encuentro, el segundo webinar del programa de Derechos Humanos y Periodismo de la Fundación García Márquez y estamos hoy con la maestra Gina Morelo para darle comienzo a una intervención, a una reflexión y a una serie de herramientas que compartirá Gina con todos nosotros para ver cómo podemos trabajar desde el periodismo de datos en la cobertura de los derechos humanos. Este taller que hemos dado en llamar explicar, contar, impactar, que son tres verbos en los que seguramente Gina se detendrá, eh, es parte de un programa que continuará durante los próximos días con otros tres webinars y tres talleres que serán dados desde el mes de febrero y hasta el mes de marzo de manera online, absolutamente gratuita por la Fundación. Les presento a Gina. Gina es reportera y es contadora de historias en formatos creativos. Eh, es magíster en comunicación e investigación social y ¿Aló? es autora de varios libros, entre ellos Tierra de Sangre y Córdoba, una tierra que Mm. suena, así como coautora de tres manuales de periodismo de investigación en temas ambientales, conflicto y memoria histórica. Gina ganó el premio Ortega Gasset en el 2016 y también ha ganado el premio Simón Bolívar, el más importante de Colombia, en tres oportunidades y actualmente es editora de la unidad de datos del diario El Tiempo, desde donde nos va a estar hablando desde su redacción, y es presidenta de una organización clave para el periodismo colombiano, que es el Consejo de Redacción, y es la organización que promueve el periodismo de investigación en Colombia. Buenos días, Gina, ¿cómo estás? Buenos días, Cristian. Buenos días a todos los que nos siguen en este webinar. Honrada yo por la invitación que me haces y la Fundación Nuevo Periodismo para compartir un poco algunos tips importantes frente a un tema que es crucial y para Colombia en estos momentos, vaya que lo es. Bueno, nosotros felices de escucharte. Eh, Te saludo en nombre de todos los que estamos unidos a través de la magia de este webinar y, y sé que tenés para compartir con nosotros algo que has preparado y también que vamos a luego poder dialogar y voy a trasladarte también las preguntas que nuestros amigos nos vayan enviando. Quiero recordarles a todos que esta conversación va a ser tuiteada desde la página de Twitter de Fundación Nuevo Periodismo, @FNPI, y que les pedimos que nos acompañen con sus propios tweets, comentando o reproduciendo lo que Gina va a compartir con nosotros a través del hashtag 5 sentidos. Adelante, Gina. Bueno, nuevamente los saludo a todos. Digamos que un poco he tratado de organizar esto como en tres partes. Y la primera de ellas pues entendemos básicamente que son esas garantías esenciales para que podamos vivir como seres humanos. Pero más que la definición, quiero empezar por plantearles como algunos detalles o datos que de alguna forma empiezan a mostrarnos a nosotros cómo darle uso a todo el trabajo que debemos realizar cuando nos involucramos con estos temas y cuando empezamos a trabajar con el escenario del periodismo de datos. Y es, bueno, todos sabemos que la Declaración de los Derechos Humanos se hizo el 10 de diciembre del 48 y curiosamente 8 meses antes fue asesinado en Colombia el caudillo liberal Jorge Eliezer Gaitán. Ese crimen le dio la vuelta a este país de una forma terrible, lo que conocemos hoy como la época de la violencia. Otro dato interesante es que los derechos humanos han sido traducidos en 360 idiomas de todo el mundo. ¿Por qué les coloco estos ejemplos? Porque de alguna forma cada vez que pensemos en un tema, lo interesante va a ser entender cuáles son los datos curiosos, atractivos, interesantes, novedosos, pero lo más importante, que explique cada una de las cosas que nosotros queremos tratar cuando nos involucramos en estos temas. De lo que yo quiero hablar hoy es de ese periodismo para explicar, que resulta de mezclar las técnicas de reportería y de la investigación periodística con la búsqueda de datos coherentes y potentes. ¿Por qué? Porque estamos frente a una cobertura decisiva como es la de los derechos humanos. Y estos temas son absolutamente cruciales cuando estamos de presente
frente a un problema gravísimo que enfrenta el mundo como es la desigualdad. Y lo importante es que las audiencias justamente puedan comprender la dimensión de tamaña inequidad que justamente día a día afecta muchas vidas. ¿Con qué recomendaciones inicio? Yo creo que un tema tan difícil como este requiere insistir, persistir y resistir. En la cobertura de estos temas hay que hacer periodismo posible en condiciones imposibles. Y lo menciono porque nos encontramos, por lo general, siempre frente a unos caminos muy difíciles, a relatar historias supremamente complejas, cargadas de excesivas emociones, de verdades duras, y al mismo tiempo en las que se dibujan o se relatan muchísimas historias de personas, de seres humanos, que como periodistas de alguna forma intentan conseguir la verdad. ¿Por qué cubrir estos temas? Yo creo que la cobertura de estos temas de derechos humanos supone un cubrimiento integral de lo que significa la humanidad, porque supone también una actitud solidaria frente a todas estas temáticas tan desiguales, porque sin duda alguna la prensa tiene una responsabilidad social con el mundo y no con los poderosos, y eso es importante entenderlo, porque cuando hablamos de violaciones de derechos humanos nos encontramos siempre frente a escenarios de varios bandos, y los periodistas estamos obligados a entender la realidad de cada uno de ellos, pero a buscar la verdad para tratar de mostrar las diferentes caras y no casarnos con una sola de ellas. Y por supuesto yo creo fielmente que cuando abordamos estos temas, de alguna manera nosotros estamos salvando vidas cuando damos a conocer estas realidades. ¿Cómo entran los datos aquí? ¿Para qué buscamos y usamos esos datos? Porque son fuentes de grandes instituciones. Creo que en medida los datos que nosotros debemos buscar en las historias que tienen que ver con las temáticas de derechos humanos son datos que dimensionen la historia, que de alguna forma contribuyan a comprender cuál es esa realidad tan grande que menciona la historia. Yo aquí voy a colocarles con estas palabras claves ejemplos varios que hemos trabajado con diferentes grupos de investigadores acá en Colombia, y uno de ellos tiene que ver con las desapariciones forzadas en Colombia y en México, una investigación que hicimos en el año 2015, las unidades de datos del periódico El Tiempo y la unidad de datos del diario El Universal de México. Lo que nosotros queríamos explicar es cuál es la dimensión del fenómeno de la desaparición forzada en ambos países, cuando allí los conductores que ligan estas realidades, y uno de ellos se me había manifestado algunos años antes cuando había conocido como grupos de chicos que trabajaban para las estructuras criminales en varios departamentos colombianos, también se estaban empleando para prestar sus servicios del crimen al grupo Los Zetas en México, específicamente en Chiapas. Eso me impactó y me llevó a preguntarme qué tan complejas son las dos realidades y qué tan unidos estamos frente al tema. Y uno de los datos que me permitió dimensionarlos es el que le coloco acá a ustedes, en el sentido de que al averiguar la información y al compilar a partir de esa minería de datos tanta información, pudimos ver que en México en tan solo 9 años de información estadística se tenía una cifra de por lo menos el mismo número de personas desaparecidas forzosamente en Colombia en muchos más años, casi en 70 años. Allí voy yo con la dimensión, justamente, con dar a entender al lector o a la audiencia, como lo mencionamos ahorita, que estamos hablando de temas bastante enormes, que merecen justamente explicarse en toda su dimensión y profundidad. Otro detalle que me parece importante cuando los datos figuran en las historias con relación a este tema de la dimensión es cuando nosotros precisamente podemos a nivel de comparaciones o a nivel de explicaciones llegar a otro tipo de alcance. Y les coloco un ejemplo con relación a todo el fenómeno carcelario colombiano, que no dista de lo que ocurre en otras regiones latinoamericanas con la inequidad y la desigualdad que se presenta en los penales, en donde justamente el tema de derechos humanos es totalmente ausente para las personas que están recluidas o que no gozan de la libertad. En esa explicación de ese fenómeno escogimos entre muchos datos el tema del hacinamiento y hablábamos de que por cada nuevo cupo que se crea en las cárceles colombianas
llegan 3 reclusos. Eso de alguna forma nos está dimensionando justamente el alcance de este problema tan grave para las comunidades carcelarias e incluso para la sociedad en general. Los datos en las historias también nos permiten comparar, y creo yo que eso es supremamente importante porque somos muy dados en muchas oportunidades a plantear datos o a sumar estadísticas o a dar información, como lo decía Cristian en el webinar pasado, sin analizar en toda su dimensión los datos. Cuando me refiero a comparar, me refiero a tratar de explicar y trasladarle al ciudadano de a pie esa realidad de una forma mucho más. El trabajo que comparto también tiene que ver con todo el tema de la compra y venta de armas en varios países del mundo, por decirlo en todos. Hay una base de datos que está muy actualizada y que alberga la información en línea, y de allí obtuvimos los datos para precisamente concluir que Colombia es el segundo país latinoamericano con más gasto en el 2015. Pero más allá de hacer un ranking, porque eso no es lo que buscamos, lo que tratábamos era de justamente explicar qué significa la inversión de toda esta cantidad de recursos de cara a un escenario de construcción de paz que se hace actualmente en el país, y en donde el gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC pactaron toda una serie de acuerdos que intenta cerrar unos capítulos del conflicto colombiano y abrir otros. Y uno de esos capítulos es justamente la reinversión de todo el gasto militar para un tema eminentemente social y para intentar disminuir la desigualdad en las regiones colombianas más azotadas por la violencia y el conflicto en 52 años. Por eso incluso decíamos, como lo ven en la presentación en la parte de abajo, que básicamente la cuarta parte de este gasto equivale a casi el 93% de lo que recaudaría Colombia en su actual reforma tributaria. Y justamente el país hoy está en esas discusiones por intentar definir la cantidad de recursos que se requieren para la construcción de paz o la nueva etapa de reconciliación o de transición que comienza a vivir Colombia. ¿Para qué también los datos en las historias? Los datos dinamizan el relato, sin duda alguna. Hemos seguido a los maestros quienes nos hablan de contar historias en donde el ritmo solo se logra y se consigue en la medida en que tenemos mayor cantidad de datos y datos que explican una coyuntura o que dan a conocer un fenómeno. No se trata de coleccionarlos porque sí, se trata de que ellos nos conduzcan a contar unas historias mucho más poderosas, mucho más potentes. Los datos son fuentes de historias potentes y hay que saberlos encontrar. En este ejemplo que les coloco, fue un trabajo que también pensamos a partir de conocer todo lo que ha ocurrido con el fenómeno de la violencia en un país como el mío y cómo los actores armados han sido los protagonistas de toda una serie de hechos violentos. Entonces lo que decidimos fue juntarnos con organizaciones que estudian muy bien el fenómeno, como es el Centro de Memoria Histórico de Colombia, que viene haciendo un trabajo muy poderoso hace ya varios años, y albergando toda esta información y todo su haber en libros y próximamente también en una herramienta digital. Estos datos nos permitieron compartir esta infografía que habla de las víctimas de la guerra en Colombia. Queríamos abarcar una línea de tiempo grande a partir de unos delitos específicos como son el secuestro, el asesinato selectivo, las masacres y el daño en infraestructura, y queríamos decir qué tanto era el comprometimiento de estos grupos armados en la comisión de estos delitos, y al mismo tiempo en otra serie de historias en donde los protagonistas cuentan sus realidades, entender qué ha pasado en los pueblos más azotados y golpeados por Colombia en un tiempo bastante amplio de 39 años. Otra de los tips para tener en cuenta es que los datos en las historias, por supuesto, asombran. De alguna forma también lo manejaba Cristian en el webinar pasado y ahorita en la introducción habló de ellos, y cómo con ellos nosotros podemos justamente construir la nueva explicación de las realidades. Aquí les coloco uno que tiene que ver con la cantidad de reclusos en Colombia a partir de un ejercicio que pretendía llegar a una explicación en concreto, una pregunta: ¿qué tanto se resocializa un preso en las cárceles colombianas, en los penales colombianos? Y conociendo todo el escenario de derechos y de resocialización de estas comunidades, nosotros queríamos precisamente
poder explicar a las personas justamente la dimensión de ese fenómeno, y lo que nos encontramos sin duda asombraba. Hicimos un rastreo de datos en los más de 178 penales colombianos, y al mismo tiempo empezamos a cruzar esa información con otros datos. Uno de ellos, no solo este que les coloco aquí, que es la cantidad de presos, que si los tratáramos de ubicar en un escenario muy conocido en Colombia nos daría una dimensión de la cantidad de personas que tenemos en las cárceles, sino otros que conducían específicamente a cómo esa resocialización no era posible, que es un derecho consagrado en la norma, que los presos estudien y que tengan acceso a educación y a salud. Y solo revisando la información estadística que nos otorgó el INPEC luego de un acceso a información, encontramos justamente que había un número ínfimo de colegios, incluso de libros. Nos fuimos al detalle más específico de contar cuántos libros para, a partir de una operación matemática sencilla, decir que si los presos estaban en hora de estudios y querían acceder a ellos, era imposible por el poco material para resocialización educativa que existía. Ni qué decir de la alimentación, también abordamos ese tema, y consiguiendo todos los presupuestos que se destinan a las cárceles colombianas, pudimos decir cuánto era la suma que se estimaba para cada preso en cuanto a alimentación. Era un poco menos de 8.000 pesos diarios para las 3 comidas. 8.000 pesos diarios son más o menos unos $2.50, para que me entiendan quienes no conocen el peso colombiano, y eso es muchísimo menos que lo que cuesta un almuerzo en Colombia, un almuerzo ejecutivo en zonas populares en el país. Los datos, de la misma forma, como he mencionado las palabras anteriores, hay otras claves también como atrapan, sin duda. Y ese atrapar permite tener a las audiencias atendiendo un fenómeno, pero sin que ello merme la explicación y la necesidad de contar las historias. Hicimos también una investigación relacionada con todos los delitos cometidos en Colombia, y 3 de ellos, que son los que más suman a la estadística, el de hurtos, lesiones personales y homicidios, nos dibujó una cartografía del miedo. Y esa cartografía del miedo nos permitió llegar a las ciudades con la mayor exposición del fenómeno y empezar a contar de primera mano las historias de niños, hombres y adultos con relación a este fenómeno. Los datos en las historias humanizan los relatos. Sin esto, sencillamente no estaríamos hablando de la importancia que tendrían para hacer estas coberturas tan cruciales como las hemos ya llamado, que es la cobertura de los derechos humanos. Yo me permito compartirles una experiencia que tuve también en el año 2009, cuando intenté recuperar la memoria de una región que es mi región, el departamento de Córdoba, al norte colombiano, para contar justamente la historia de las víctimas de la violencia. Y una de estas víctimas es esta chica que aparece en la fotografía, que se llama Esther Polo, una hija de la guerra. Su madre la concibió luego de que asesinaran, la tuvo más bien, dio a luz a Esther luego de que asesinaran a su esposo, a su hijo y a un cuñado. Y Esther creció con los traumas de la guerra, es uno de los habitantes de Colombia que sufre los traumas de la guerra. Ella contó su historia, y al empezar a buscar la historia de Esther con la de los archivos judiciales en Colombia y específicamente en Córdoba, con relación al fenómeno de la desaparición forzada y con relación al fenómeno del despojo de tierras, encontré una serie de relatos bastante importantes que explicaron la dimensión del fenómeno en este territorio. Entonces, sin duda, los datos al final, luego de seguir esta ruta que les manifesté, de atrapar, de dimensionar, de explicar, pero también de compartir mayor cantidad de información, lo que pretenden es humanizar los relatos para poder solidarizarnos con estos escenarios de construcción. Los datos en las historias, sin duda, permiten ir más allá y explorar más fuentes de información. Lo importante cuando hacemos cobertura, siempre lo hemos manifestado, lo más crucial de las coberturas no es ese primer envión, sino el seguimiento que se deriva de estas coberturas. Justamente ese seguimiento es el que nos permite profundizar en la temática.
Nosotros ahorita en Colombia y siguiendo un poco las enseñanzas que nos han dado otros países, estamos por instalar la Comisión de la Verdad. La Comisión de la Verdad va a derivar en el conocimiento profundo de las verdades ocurridas en 52 años de conflicto, específicamente entre el gobierno y la guerrilla. Cuando entremos, como ir escalando hacia otros escenarios y hacia otros datos y hacia otro tipo de archivos que los periodistas necesitamos investigar y conocer para contárselos a las audiencias. Aquí también les puse un trabajo que justamente muestra cómo podemos ir más allá y explorar más fuentes de información a partir de un primer envío o una pregunta. Este trabajo, Lo que no comemos, lo que intentaba era justamente contar cuál era la realidad de los territorios más golpeados por el hambre en Colombia y contar qué es lo que han dejado de comer las personas en el país como consecuencia de la violencia, del cambio climático y de la pobreza. Esas tres realidades nos permitió ir a tres territorios en particular y contar las historias. Y algo que nos encontramos muy importante era la corrupción que reinaba en estos territorios colombianos y corrupción que sin duda contribuía al hambre y contribuye también a la muerte de menores de 5 años de edad en este país. Entonces lo que hicimos fue seguirle la pista a los dineros, a los recursos, y además de las historias que contamos y de esta primera parte que les relaté, ubicamos toda la contratación estatal destinada a alimentar a los niños entre 0 y 5 años, o la primera infancia, como lo llama la ley en Colombia, y contar quiénes eran esos contratistas y qué estaba pasando con los recursos a partir de una herramienta que desarrollamos. Entonces los datos, sin duda, nos permiten ir más allá. Ahora bien, lo clave es documentarnos. ¿Qué tanto lo hacemos? Esta es quizá una de las discusiones que de manera más profunda tenemos siempre a la hora de desarrollar estas temáticas, a la hora de armar equipos de trabajo para investigar temas que tienen que ver con los derechos humanos, porque yo creo que nos sitúa en tres líneas de información: la línea del pasado, la línea del presente, lo que está ocurriendo, y todo ello volcado a los datos y a la información rigurosa nos permite ver a futuro muchos eventos que podrían estarse registrando si no se toman medidas. En ese sentido, yo me permito recomendar algunos escenarios de consulta que nos dan luces sobre dónde informarnos sobre archivos o sobre otro tipo de información que va a permitir justamente profundizar el tema. La base de datos de la jurisprudencia de las Naciones Unidas, que compila mucha información de carácter judicial sobre juicios, investigaciones que se adelantan en los países. También la base de datos de la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos. Y lo importante es que estas herramientas, con el nivel de exigencia que estamos teniendo los periodistas en el mundo, que cada día exigimos y requerimos de mayor información, están justamente haciendo un trabajo por aperturar más los datos y por darnos mayor nivel de información. Otra base de datos interesante es la de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y yo quiero aquí detenerme en algo, porque muchas veces se ha cuestionado y se ha criticado, obviamente, la información que nos otorgan las entidades del Estado o las entidades oficiales a nivel mundial. Y por supuesto esa es la tarea del periodista, cuestionar la información. Pero en la medida en que a partir de acceso a información estemos exigiendo que los archivos sean públicos, vamos a poder tener mayor fuente de información para poder cruzarlo con otros temas y con otras preguntas que debe formularse siempre el periodista. De esta manera vamos a estar de manera permanente exigiéndole al Estado aperturar sus archivos y al periodista recordándoles y diciéndoles que tienen herramientas de dónde trabajar y de dónde empezar a preguntar, y lo mejor, a partir de cuáles seguir cuestionando en esa búsqueda de las verdades. Otra de la base de datos es la de las Naciones Unidas, que también alberga información oficial, bases de datos bibliográficos sobre sistemas de archivos documentales. Y eso es interesante cuando lo cruzamos con temas como paz y seguridad, desarrollo y derechos humanos. Esta es una fuente potencial de información y está en varios idiomas. También están los datos de inequidad del Banco Mundial. En estos días, precisamente, un grupo de colegas de 5 países de América Latina estamos por lanzar una aplicación que habla sobre el embarazo adolescente.
una realidad galopante y fuerte que sin duda alguna impide el desarrollo de los países y se manifiesta en América Latina, que es considerada por varios datos a nivel internacional como el segundo lugar del mundo donde más se presenta el fenómeno de embarazo adolescente entre 10 y 19 años de edad. Aquí en estas estadísticas del Banco Mundial, no solo, sino también todos los recursos que desde el banco se asignan a los países para luchar por este tipo de problemas. Imagínense este escenario en donde nosotros podamos, a partir de conocer las estadísticas de un tema como el embarazo adolescente, los recursos que se invierten del Banco Mundial, peticiones de acceso a información a los gobiernos para saber cómo lo invierten, nosotros definitivamente podemos generar un escenario mucho más poderoso para comunicar los datos. Las estadísticas del CIDH, que también son importantes, y tener en cuenta mucho lo que nos publican los gobiernos nuestros en cada país. Revisar la información, analizarla, preguntarnos qué está faltando y poder hacer desarrollos. Alguien acá me pregunta, voy a cruzar un poco porque puedo pues mirar las preguntas, me están preguntando ¿qué recomendamos para aprender a interpretar los datos y transmitirlos ahora que estamos hablando de bases de datos para no ser sensacionalistas? Pues mire, lo primero que yo recomiendo es armar una poderosa ficha de fuente bibliográfica de información, porque nosotros tenemos que identificar cuáles son esas fuentes potenciales. A partir de identificarlas, verificar cuáles son los métodos que están utilizando para allanar los datos y para mostrarlos. O sea, nosotros tenemos que entender cómo está construido eso. Una gran amiga, colega y maestra, Sandra Crucianelli, nos ha enseñado a quienes nos metimos en este mundo de investigar la información que aparece así como mayúscula, con muchos datos, de que debemos sin duda alguna trabajar fuertemente en el escenario de comprender las matemáticas y las estadísticas. No hablemos de volvernos unos perfeccionistas en ello, pero los periodistas de alguna forma en muchas oportunidades somos muy dados a dejar esto de lado. Esa es una de las herramientas poderosas, entender un poco cuáles son esos modelos desde la estadística que nos permite hacernos preguntas. Y lo importante también a la hora de interpretar los datos es juntarnos con analistas y con expertos a quienes podamos hacerles consultas e integrar en el trabajo. Una buena unidad de datos, como también se lo hemos escuchado en muchas oportunidades a Yanina Segnini, maestra en este tipo de periodismo, es justamente la de trabajar en consonancia con ingenieros, diseñadores o desarrolladores también, analistas de datos y periodistas, para hacernos preguntas importantes que puedan cruzar realidades para llegar a historias poderosas. Hay que trabajar con la academia, ya yo había mencionado un poco ello, y yo creo que la academia es sin duda alguna una fuente potencial para la comprensión de los fenómenos. De alguna forma hemos visto ejemplos poderosos en el mundo que nos dan luces sobre cómo abordar fans de leer mucho Anfibia, que nos muestra un ejercicio supremamente poderoso de lo que se logra cuando periodistas y académicos están en función de responder preguntas profundas, preguntas que explican un fenómeno, preguntas que sin duda alguna tocan las realidades de los ciudadanos de a pie de los países. Entremos a otro punto importante que quería comentarles y tiene que ver con la investigación de archivos, lo que nosotros en Consejo de Redacción, una organización de la cual hago parte hace 10 años ya, y que me llena de alegría decirlo, hemos venido trabajando. Recientemente publicamos este manual, Pistas para narrar la memoria, y hay un capítulo dedicado a lo que es el periodismo que se hace a partir de los archivos. Y hay un decálogo de 10 preguntas que están respondidas por 10 maestros de muchos lugares del mundo que nos explican cómo abordar la investigación de los archivos. Una de ellas es Kate Doyle, que se ha dedicado a investigar mucho lo que ocurrió en países centroamericanos con relación a fenómenos de violación de derechos humanos muy brutales, como ocurrió en Guatemala. Ella dice que hay que descifrar claves, hay que identificar los intereses jurídicos, procesales, públicos y periodísticos cuando revisamos archivos. ¿Eso qué implica? Implica leer, releer, investigar, analizar. Y
hacerte muchas preguntas de manera permanente y juntarte con especialistas para que puedas llegar a resultados o puedas llegar a otras preguntas que también pueden conllevar a la profundización de esos fenómenos. Los archivos desclasificados son una mina. ¿Qué tanto nos hemos preparado para esto? ¿Qué tanto lo abordamos? Si hasta ahora no lo hemos hecho, pero estamos en países en donde los fenómenos son complicados, en donde abrir las verdades, como ocurre ahorita para el caso colombiano con la firma del fin del conflicto con las FARC, supondrá ejercicios potentes en investigación de archivos. El paso siguiente es acceder a información desclasificada. La organización para la que trabaja Kate Doyle, que mencioné anteriormente, es una ONG norteamericana que puede coadyuvar en este propósito, pero hay que entender cómo trabajar, que no es fácil, cómo trabajar con ello, y quizás una buena manera es empezar a buscar quienes pueden darnos luces sobre el proceso para hacerlo. Y en Colombia, perdón, y en el mundo hay investigadores muy potentes que lo han venido haciendo en Chile, en Argentina, con una experiencia notoria. Entender que el archivo clasificado son realmente los documentos originales y se convierten en desclasificados cuando los mecanismos de ley lo aperturan. Pero no basta con que simplemente los abramos, sino entender. Lo más importante es la, la verdad de esta información. Y esa quizás es una de las cosas grandes. Aquí les coloco en un slide un ejemplo de archivo desclasificado como fue la Operación Sofía, que es una colección de documentos militares sobre una operación contrainsurgente en Guatemala. Ese documento permitió justamente entender cómo funcionaban las estrategias de contrainsurgencia del ejército y comprender qué tan graves fueron todos los asuntos de violación de los derechos humanos que ocurrieron en el país. La investigación completa la hizo el equipo de la ONG norteamericana que mencioné, y Kate Doyle a la cabeza. Muchas de estas cosas ustedes las pueden consultar en la web. También, al igual que el diario Sofía, que fue otra de las investigaciones que ella lideró, y que nos dan luces de cómo los periodistas podríamos trabajar en estos temas. ¿Cuál es la metodología para investigar esa mina de archivos? Yo lo resumo en unos puntos claves. Primero, plantear el problema de investigación. Eso suena siempre como a una tesis de grado, pero yo creo que si nosotros hacemos un buen planteamiento de lo que queremos investigar, sin duda alguna nos vamos a ahorrar mucho tiempo en el proceso y por tanto los resultados van a ser mejores. Yo podría recomendar que consulten en la web de plataforma de periodismo.com, un proyecto asociado a Consejo de Redacción, una matriz que hemos denominado matriz Data Racks, en donde establecemos los puntos que debe seguir una investigación que intente involucrarse con todos los temas de datos y exhumación, como lo mencionamos, de archivos. El segundo punto es conocer el contexto y el origen de toda la investigación. Otro aspecto importante es hacer minería de archivos, que en lenguaje corriente sería hacer reportería de los archivos. Y creo que hay un libro muy importante que nos puede también dar luces sobre ese trabajo tan potente, como es el libro Guerras Recicladas de la maestra María Teresa Ronderos, quien hasta hace unos años fuera la directora de verdadabierta.com, un portal especializado en Colombia en la investigación de archivos judiciales con relación al fenómeno paramilitar. Allí podemos entender los procesos y los volúmenes de información que de alguna forma se utilizan para publicar investigaciones potentes. Un cuarto punto es autenticar el documento. Si usted no puede verificar la credibilidad del documento está perdido. Y es importante hacerlo con mucha certeza, porque estamos frente a escenarios bastante delicados y complejos. Lo otro es saber entrevistar a los documentos para llegar a los hallazgos. Hay una técnica de la que hablamos cuando hacemos reportería en campo, que es entrevistar sin preguntar. Y es pues acompañar, andar, caminar, escuchar, mezclarte con las personas e intentar entender sus contextos sin abordarlos a demasiadas preguntas. Esa técnica podría de alguna forma también emplearse cuando estamos frente a los documentos. Y por un lado estamos intentando entenderlos, pero al mismo tiempo estamos estableciendo a partir de fichas todas esas preguntas importantes para desarrollar. Otro aspecto es
para que no perdamos conectar unos con otros, porque no hay una sola verdad en este mundo de los datos y muchísimo menos en el mundo de las violaciones de los derechos humanos. Hay tantas verdades como tantos protagonistas y hay que tratar de conectar unas con otras y por supuesto recolectar testimonios de todos lados para no casarnos con unos solos con algunos hallazgos en particular. El ejercicio es, no hay, sin duda alguna, pero siendo revelador cuando uno sigue un poco lo que estoy mencionando. El gran reto, encontrar lo diferente entre lo invisible, descubrir lo importante entre lo urgente y escuchar lo trascendental entre lo repetitivo. Si uno de alguna forma intenta profundizar en estos puntos que les menciono acá, vamos a poder encontrar esos hallazgos sorprendentes, decisivos, explicativos, que rodean a estas prácticas de investigación. Quiero cerrar con una cobertura en particular, con dos coberturas en particular. Esta que tiene que ver con la realidad de la comunidad refugiada. ¿Cómo comienza esta investigación? Una investigación humana sobre la condición de refugio de los colombianos en el exterior. Y luego encontramos, a partir de allí, llenamos la ficha matriz de trabajo que les mencioné y empezamos a buscar los datos con fuentes potencialmente poderosas, pero datos que significan cruzar con otro tipo de información. Una de esas fuentes primaria de datos es la ACNUR, que recopila la información del refugio, pero también era importante cruzarla con la información de Cancillería colombiana, pero también era importante tener en cuenta los datos de remesas que llegan al país para entender cuál era todo el escenario de este problema. El trabajo completo lo pueden ver en este escenario que se llama, que también se dio la tarea de visitar y conseguir las historias que nos dibujaba la data de los lugares donde se presentaron o se manifestó el fenómeno en formas particulares, como fue Ecuador, Estados Unidos, Canadá, Italia, entre otros. Un segundo trabajo que desarrollamos hace poco, hace un par de semanas, tiene que ver con la de los acuerdos. Reunimos a 9 periodistas colombianos con 9 periodistas alemanes. Se hizo una alianza entre una academia de periodismo, la Conrad, y Consejo de Redacción y la Fundación Conrad en Colombia, para reportear 9 regiones que dibujaran una realidad de Colombia después de los acuerdos. Y esa realidad nos llevó a revisar datos y a buscar historias potentes sobre desmovilización, sobre víctimas de minas, sobre personas traumatizadas por el conflicto y la guerra, sobre desplazamiento forzoso y otro tipo de temas que están enmarcados justamente en de tránsito hacia algo mucho mejor ahorita. Significó justamente dos escenarios: y buscar protagonistas de esas grandes historias para explicar un fenómeno poderoso, pues, que transita con la paz. Estas son algunas de las historias que pueden consultar en ese sitio. Y finalmente, termino, había dicho que dos, pero olvidé mencionar este trabajo de investigación, que básicamente lo que cuenta es la realidad del despojo de tierras en Colombia y que representó, a partir de la recopilación de la data pueblo a pueblo en el departamento de Córdoba, buscar todos esos puntos cruciales para luego salir a buscar las historias. Pero aquí no habían bases de datos públicas hasta cuando sino, digamos, de alguna forma el puerta a puerta y visitar cada población y el colocar papeles en la población, en la alcaldía, en la iglesia y en los juzgados para que la gente nos contara las historias. Luego de recopilar más de 300 de ellas, nos enfocamos en unas que dibujaron la ruta del despojo paramilitar entre el Urabá antioqueño y el departamento en el norte del país. Estos temas, sin duda alguna, creo yo que responden a esa preocupación por el abordaje de las temáticas de derechos humanos, específicamente la violación de ellos y la inequidad y la desigualdad. Así que yo los animo a que de alguna forma intentemos construir juntos todas las posibilidades que emergen de estas coberturas que son, como lo he reiterado, cruciales y decisivas para la sociedad.
Gina, tenemos varias preguntas, muchísimas gracias, interesantísimo todo. Yo mismo tengo varias mías, pero voy a darle prioridad primero a nuestros participantes. Y aquí hay una que yo creo que encierra muchas de los devaneos, de las encrucijadas en las que trabajamos con periodismo, quienes trabajamos con periodismo de investigación en América Latina, nos vemos frecuentemente y no solamente para cubrir temas de derechos humanos. Me interesaría saber, dice, cómo organiza su trabajo, cómo se informa todos los días y cómo es un día de trabajo suyo. Y me parece que eso nos puede ayudar a dilucidar esto que vos marcabas como diferenciar lo importante dentro de lo urgente, ¿no? En la vorágine, aunque tú perteneces a un equipo especial de investigación, pero esa vorágine está presente, eh, ¿cómo se enfría el dato? ¿Cómo se lo puede ir gobernando, digamos? ¿Cómo se puede ir gobernando ese caos de la información? Pero somos muy chismosos, así que primero nos cuentas tu día, por favor. Bueno, no, a ver, mi día, bueno, nosotros somos una unidad especial, pero somos una unidad pequeña de trabajo. Somos dos periodistas y en algunas oportunidades tenemos el apoyo de una chica freelance. Nuestro día comienza con preguntarnos en la mañana cuál es nuestra agenda, porque si bien nosotros tenemos una agenda de temas gruesos que obedecen a un desarrollo mucho más extenso en tiempos, también estamos frente a una agenda que el día a día nos marca, pero que no nos obliga a permanecer en ella, sino a tomar para poder analizar. Entonces lo que hacemos en la mañana nos hacemos preguntas con relación a esa agenda del día a día, qué es importante y qué es relevante a juicio de la información y de los datos que amerita explicarse. Y casi siempre es qué es qué está sucediendo que no se entiende y que como periodistas estamos con la necesidad de explicar. Ese concepto de la explicación para mí fue muy interesante llegar a él después de muchos años de estar en el día a día como editora en un diario y pasar a formar una unidad de datos porque entendí que muchas de las cosas que nosotros revelamos, con esa palabra fuerte de somos los primeros que revelamos, carecen de una explicación profunda y la audiencia se queda sin entender qué es lo que ocurre. Entonces, eso es lo que hacemos en la mañana. Y al mismo tiempo empezamos minería minería de datos sobre esos temas. Buscar qué información hay pública y cuál tenemos que empezar a pedir mediante acceso a información. Nosotros mensualmente estamos haciendo pedidos de acceso a información que pueden superar los 20. En Colombia no es que me quieran mucho las entidades oficiales, porque siempre estoy pidiendo datos. Ya no me conformo simplemente con respuestas de preguntas abiertas, sino que yo quiero los datos específicos, también los pido en Excel, a veces paso cómo quiero que me ordenen la información. Entonces yo creo que en esa medida en que nosotros nos empoderemos con ese tipo de recursos, vamos a hacer que el gobierno de alguna forma deje de tener tan blindada la información y podamos usarla. Y pues luego viene ya todo el proceso de ideas sobre cómo vamos a abordar el tema, qué qué es lo urgente que no vamos a abordar, sino lo importante, y cuáles son esas historias que empieza a dibujarnos la data. Y a partir de allí, arrancar en el ejercicio que a todos nos gusta, que es el de la reportería. Por eso siempre me presento como, ante todo, Gina, reportera. Estabas comentando tu rutina y cómo trabajan ustedes con esto de la agenda, ¿no? Y ahí en la agenda me parece que hay una clave. La pregunta que quiero hacerte es, ¿cómo te das cuenta que detrás de determinada pregunta o de determinado dato vas a encontrar una gran historia? O sea, ¿qué es lo que te alerta o lo que seguramente ahí hay mucho de lo que podríamos llamar picardía, experiencia, años, ¿no? Visión. Y muchísimo tiempo relacionada con la información. Pero bueno, el periodista va desarrollando una sensibilidad, decíamos el otro día. Esa sensibilidad no solamente es la sensibilidad ante el otro y ante las historias del otro, sino esta otra sensibilidad que es la sensibilidad de que sabe identificar en el medio del pajonal exactamente aquello que puede ser rendidor periodísticamente, que puede tener esto que necesitamos para impactar. ¿Cómo te pasa eso a vos?
Bueno, hay olfato, hay mucho de olfato, como Ajá, tú decías, de experiencia, pero también hay otra cosa que yo con lo que empecé a trabajar fuertemente hace como 6 años, y era trabajar con la fuente potencial de los datos y la estadística. Yo tengo que ser concreta en el sentido de que a mí antes eso me asustaba, me parecía terrible tener esa vorágine de información y de datos que se te puede manifestar en hojas de cálculo y tú dices esto para dónde va. Luego de empezar a estudiar el tema con juicio y empezar a entender esos patrones que se te muestran allí, lo que intento es que ese olfato se conjugue con esos patrones para encontrar historias poderosas y diferentes. De hecho, creo yo que una de las cosas, uno de los errores que más cometemos, y lo digo con absoluto respeto, los periodistas, es que nos casamos siempre con las mismas caras, con los mismos rostros, con los mismos diálogos. De todo sucede más en los medios de comunicación del día a día. ¿Cómo romper eso? Claro, muchos me dirán, bueno, no estás en la información noticiosa del día a día, por eso puedes tener tiempo y ahí comienza una primera respuesta. Hay que tener tiempos suficientes para poder revisar archivos y poder entender que allá hay esas que merecen engranarse con otras que ya han dado mucha vuelta en las cabezas de las audiencias. Entonces allí es una mezcla de olfato y de disciplina de revisar información. Y esa en el caso, disciplina de alguna forma tiene que ver con aprender técnicas. en el caso del periodismo que has Sí, hecho investigando paramilitarismo concretamente, ¿recuerdas algún caso en particular que te haya surgido en el medio de este proceso cotidiano, en donde tú dijiste, bueno, este es el dato que me va a llevar, o la punta del hilo, digamos, que me va a llevar a contar una historia emblemática? Porque aquí tengo una pregunta que tiene que ver con esto. Dice, cuando se redacta un reportaje, ¿cuáles son las recomendaciones para balancear entre el periodismo de datos y la reportería de campo? Y ese link, digamos, esa sinapsis, yo hablo de sinapsis periodística, ¿no? Ese proceso maravilloso de inteligencia de un otro. Quizás tengas algún ejemplo con el tema paramilitarismo que tanto lo hemos conversado nosotros, incluso desde, no sé si te acuerdas, desde ese encuentro maravilloso que organizó la Universidad de Columbia, donde fuimos varios periodistas latinoamericanos que estábamos en el tema de la violencia cuando estabas escribiendo tu primer libro. Ahí yo sí, sí, creo que hay claro algún que ejemplo que quizás nos puedas dar sobre cómo sí. se Mira produce que esa ese historia salto de lo nace uno a lo otro. con una pregunta. eh, yo quería explicar el fenómeno del despojo de tierras. Y recuerdo básicamente que lo que hice fue buscar a un profesor de historia y geografía del departamento de Córdoba que estaba exiliado. Y él empezó a contarme cosas pues, que yo no tenía ni idea de verdad que ocurrían. Entonces lo que hice fue primero visitar esas poblaciones, no con el interés de hacer una investigación periodística, sino de conocer las poblaciones y hacerme preguntas alrededor de las poblaciones. Y allí, ¿Qué tipo de en una preguntas? de ellas, las preguntas que me hice una de las preguntas en particular que me hice fue cómo poblaciones que estaban tan lejos de la frontera entre Urabá y Córdoba habían resultado también involucradas en el escenario del despojo y por qué. Es decir, era fácil entender que la frontera sufría de despojo, por ahí se movían los paramilitares, pero otras poblaciones absolutamente lejanas, ¿qué papel jugaban en el territorio o en esa componenda de repartición territorial paramilitar y para qué servían? En Carta Blanca yo llegué a un punto y tomé distancia de él de una forma bastante grande, que al estar en el otro punto, en el otro extremo, pude ver cosas más claras y encontré personajes más claros que se habían desplazado desde Antioquia hasta esa región, podían contarme y bueno, uno de ellos creo que fue crucial en el libro y ha sido crucial en mi trabajo y ha marcado también mi vida porque lastimosamente fue asesinado tiempo después. ¿Y qué fue lo que reveló? ¿Por qué ese sujeto? Porque ahí también viene otro tema interesante. En periodismo de datos hay que identificar, o sea, una de las tareas más complejas es identificar la fuente, porque en principio, pues todos pueden ser fuentes,
pero luego uno va buscando esa fuente que es la que puede aportar esa visión única. ¿Qué tenía de particular esta persona? Esta persona tenía de particular no solamente una historia desgarradora de violencia de 12 familiares asesinados al momento de yo conocerlo en ese pueblo sin irlo a buscar, sin saber que existía, sino que él empezó a contarme cómo había sido el despojo y me empezó a manifestar una serie de asuntos que a mí me parecieron bastante complejos, y era que muchos de los despojos habían ocurrido en organismos oficiales. Entonces, obviamente tú dices, estoy frente a una fuente poderosa, pero es una sola. Ahora necesito encontrar los documentos Ujú. de toda esta información. Y fue ir a todos O los sea, pueblos. él decía que el propio Estado había colaborado desde adentro del Estado en la apropiación. Exactamente. Pero era su versión sin documentos. Entonces un poco es como, y ahora viene el paso más difícil. Hay que conseguir esos documentos. Hay que buscarlos donde estén y hay que armar esos archivos. Y eso fue lo que estuvimos haciendo durante un tiempo largo para explicar cómo fue este asunto. Entonces, por eso digo yo que un poco es ir a un lugar, pero no con el deseo de investigar de primera mano, sino de escuchar y de trazar una ruta y luego empezar a seguir esa Ya. ruta que se te va manifestando. Y al revés, cuando es del documento al Al dato, testimonio, porque en este caso tenemos el testimonio y después vamos a buscar el documento, pero me imagino que debe ser interesantísimo cuando te aparece un dato frío y tienes que ir hacia la búsqueda de la historia. sí. De hecho, esa es una gran discusión que hubo ahorita recientemente, me contaron en Colpin, en Panamá, que algunos periodistas Ujú. muy reputados consideran que son primero las historias y luego los datos, y no los datos y luego las historias. Entonces yo digo que es primero el huevo o la gallina. O sea, yo creo que tú puedes ir de los datos a las grandes historias, y un ejemplo concreto fue lo que hicimos con desaparecidos. O sea, Ujú. el trabajo de reportaje de datos de desaparecidos nos mostró una estadística poderosa de desaparición forzada en Colombia en casi 70 años. Y yo quería verla en su dimensión total, departamento por departamento, o años de ocurrencia, cuántas mujeres, cuántos hombres, porque yo luego de tener todo eso quería establecer unos patrones con el equipo de trabajo, y eso fue lo que hicimos. Y al establecer esos patrones y a partir del principio de la comparación respetuosa, entendiendo las diferencias culturales, con el tema mexicano, encontrar historias que se conectaran. Y fue así como llegamos a Buenaventura, Colombia, y a el estado de Guerrero en México, en donde allá en Guerrero el lugar donde donde entierran a las personas son los cerros, y en Buenaventura es el mar, en donde las víctimas de alguna forma generan un escenario de lucha permanente y de exigencia de reparación casi que de la misma manera. Entonces, fueron las bases de datos con los colegas del Universal de México y con la gente nuestra acá en Colombia, las que nos permitieron luego decidir cuáles eran esas 6 historias, 3 mexicanas y 3 colombianas, que íbamos a contar. Ese es el trabajo ideal, o sea, eso es tener el tiempo y los recursos para mapear dos países al mismo tiempo. Me preguntan, ¿cómo se financia esto? Bueno, esto fue un trabajo durísimo, durísimo. Hubo un apoyo de los medios, también hubo un ejercicio de colaboración externa, digamos que un poco por mi empecinamiento en el asunto. Yo conocí México en el 2010, durante todos los años desde ese momento hasta acá he estado visitando anualmente el país con el objetivo de hacerme una idea. Algún día soñaba con escribir algo de allá, pero decía que no lo iba a hacer hasta que tuviera conocimientos más profundos, por respeto a todo lo que ha ocurrido y a todos los colegas que conozco de allá. Y cuando se dieron las cosas y tenía el dato disparador, simplemente Ujú. pasé el sombrero a un montón de amigos y les dije, estoy frente a esto y necesito desarrollarlo. Y bueno, el sombrero contó con apoyo, y yo me quedo en bancarrota, pero me divertí mucho trabajando en equipo y haciendo esto. ¿Y cuál es, esto ya es curiosidad, digamos, de trabajar con el tema de desaparición, que también ha sido durísimo para Cono Sur y sobre todo para la Argentina, con 30.000 desaparecidos durante la dictadura? Pero,
la respuesta a por qué desaparecen en México y por qué desaparecen personas en Colombia, ¿es la misma? ¿Encontraste un mismo patrón para las dos lógicas? Pues mira, acá nuestro conflicto es un conflicto ¿Me irregular. escuchas? Va- Sí, te escucho. ¿Me escuchas a mí? Sí, lo que te preguntaba es el patrón de las desapariciones. ¿Qué es lo que descubriste? Mira, Cristian, yo creo que lo que los investigadores, mucho más juiciosos, por supuesto, investigadores históricos y forenses, nos han ido mostrando y nos han ido aperturando para seguir trabajando en el tema, nos dibuja un fenómeno de la desaparición demasiado irregular, demasiado complejo. Nosotros no estamos frente a dos fuentes que generan la desaparición, como de alguna forma ocurre en muchos países, un conflicto que sitúa a dos bandos. Nosotros estamos en un escenario en donde muchos son los bandos, en donde han estado distintos grupos guerrilleros, en donde han estado distintos grupos paramilitares, el narcotráfico y el Estado. Eh, y ese telón de fondo de la corrupción que ha permitido que ocurra este fenómeno hasta llegar a cifras tan duras como las que nos muestra hoy el Centro de Memoria de 60.000 personas desaparecidas en Colombia. O sea, lo que hemos sacado de allí hasta ahora son retazos de toda una realidad que yo creo que va a demandar todavía esfuerzos mucho más poderosos. Porque si bien ahí están los crímenes de desaparición en donde el Estado de alguna forma tiene una responsabilidad ya reconocida, como lo del Palacio de Justicia, también hay muchos otros en poblaciones colombianas alejadas del centro que merecen explicarse y que a fecha de hoy siguen generando traumas a la población, miedo y terror. Por tanto, la transición allí va a costar demasiado. O sea que todavía el camino es a investigar y yo espero que más colegas se sumen a esta tarea. Alguien nos pregunta, ¿y en dónde, como por ejemplo los del despojo de tierra por parte del mismo Estado, si es él mismo quien proporciona la información? ¿Están ahí escondidos? ¿Hay otras fuentes o bases de datos importantes? La información sobre despojo de tierra es bastante compleja de lograr. Lo interesante es que hay una Agencia Nacional de Tierras en Colombia que está depurando la información. Yo creo que esa es una puerta que tenemos que tocar desde el periodismo. También hay otras fuentes poderosas en las regiones, como son todas las oficinas de registro de instrumentos públicos y notarías, porque muchos de estos despojos se fraguaron con la complicidad de notarios, que se pusieron al servicio de estructuras criminales. También mucha documentación se manipuló en organizaciones que ya desaparecieron en Colombia, antiguo Incora. De esto habla mucho el portal verdadabierta.com. Entonces yo creo que en el escenario de los datos hay información, pero primero hay que estudiar muy bien para meterse allí y luego cuando nos metamos allí no tenemos que asustarnos ni retirarnos porque el cúmulo de preguntas que nos van a surgir van a ser tremendas. Pero creo que es una gran investigación que le debemos a Colombia. Aquí hay algo interesante porque pasó, digamos, hace un rato tú comentaste el trabajo sobre el tema del hambre, lo que no comemos. Y es cómo se financian estos trabajos, eso se lo respondimos, solo recomendar dos sitios, dice, que ofrecen información importante sobre hambre y malnutrición. Plataforma CELAC.org, que muestra un panorama de la seguridad alimentaria en América Latina, y otra es comunidadparlamentaria.org, normativa, que muestra un catálogo de leyes que impactan en el derecho a la alimentación de países centroamericanos, México y Dominicana. En esa investigación sobre el tema del hambre, donde ya no tenemos el desaparecido, donde ya no tenemos la gran tragedia humanitaria, donde ya no tenemos los cadáveres, la sangre, todo aquello, digamos, que rodea a la noticia sobre violencia, vamos a decir de alguna manera clásica en América Latina, con estos patrones de eliminación sistemática, patrones de corrupción. Cuando te aproximas a un tema tan distinto y tanto más masivo, ¿no? Si son miles de miles los desaparecidos, son millones que tienen hambre. Entonces, ¿cuáles fueron los desafíos en términos de datos para aproximarse a estas pequeñas, grandes preguntas de las que vos hablabas, como ¿qué comen los niños de tal región?
Sí, digamos que este trabajo se dio en un momento coyuntural en Colombia, cuando se comenzaron a conocer las cifras de las personas muertas por hambre en La Guajira, en la península de La Guajira, al norte del país, Ah, los empujó la específicamente agenda, la fue la población agenda. guayú. La Ajá. gente, el tema, y todos los días veíamos reportes, muchos reportes de los niños guayú muriendo de hambre. Digamos de alguna manera que decíamos nosotros, ya no tiene sentido mostrar más cuántos niños mueren de hambre en el pueblo de La Guajira. ¿Cuántos niños mueren de hambre en todo el territorio nacional? ¿De quién es la responsabilidad de que no ocurran estos hechos? Hay otros factores que determinan el hambre en los territorios y cuáles serían esos factores. Entonces, cuando hicimos un primer análisis de la información con expertos, encontramos específicamente con antropólogos, encontramos que habían esas tres variables que nos mostraban un poco la pobreza, sin duda, la violencia, porque te hace desplazar de la orilla del río donde tienes el pescado a la ciudad donde no tienes plata para comer, y también el cambio climático que había impactado fuertemente en los territorios. O sea, queríamos conocer las causas Ah, del y este fenómeno dato, el último, el del del cambio hambre. climático, ustedes no lo tenían, lo No, descubrieron en el camino. no lo teníamos exactamente. Digamos que de alguna forma Pero asociábamos se el les hecho de ocurrió a ustedes porque alguno dijo, o sea, ¿cómo surgió lo que eso? Bueno, surgió por esta pregunta. La Guajira es un desierto, hay sequía, toda la vida se ha presentado, se ha manifestado. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hace Pero que hay ahora se páramo. mueran más personas que antes? ¿Sí? Ujú. Exacto. Entonces, al preguntarnos por qué ahora más gente que antes, o será que no lo sabíamos, encontramos que al revisar toda la data de comportamiento hidrológico, el cambio climático sí se estaba manifestando en la península. Y antes algunos productos que se conseguían ya se dejaron de conseguir. Entonces, eso estaba impactando también el territorio. Entonces, eso fue lo que buscamos, explicar el fenómeno de por qué se mueren de hambre. Y luego, las otras preguntas que venían era, ¿y quién atiende a esta población? ¿De quién es la responsabilidad? Pues hay un responsable que es el Estado de alguna forma. Y el Estado lo está haciendo, revisemos lo que hace el Estado. Entonces fue con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y el Ministerio de Salud Colombia, haciéndole preguntas muy concretas sobre el presupuesto destinado a los niños con problemas de hambre. Y allí empezamos a encontrar otras verdades igual de complejas como es la destinación poco clara y transparente de los recursos que impacta justamente en el fenómeno de ocurrencia en las regiones. Tengo una pregunta, vamos a tener tiempo, creo que podemos quedarnos 10 minutos más. Sin darnos cuenta, hemos llegado ya a las 12 del mediodía colombiano y a las 2 de la tarde de los argentinos. Esto significa que los argentinos técnicamente tenemos más hambre que los colombianos en este exacto momento. Pero quiero aprovechar igual la presencia de Gina y tantas preguntas que es imposible leerlas todas. Les agradezco muchísimo la participación, el interés, la energía que están poniendo junto a nosotros en esta red invisible de la que participamos en este instante. Voy a aprovechar estos 10 minutos para hacer algunas de ellas. Hay una inquietud respecto al tema de los documentos de alta seguridad reservados, ¿no? Que pueden ser por corrupción o por temas de ese tipo. Pero dice entonces, si el documento es clasificado, al nosotros publicarlo, ¿se convierte eso en un delito? Y también pregunta, ¿y tiene trucos Gina Moreno para buscar allí en lo clasificado, a pesar de que no esté desclasificado? Chan. Esa es una pregunta difícil. A ver, de esto ha habido siempre como un debate y una gran discusión sobre quién filtra los documentos, ¿no? La famosa filtración. Y creo que por lo general la información no llega a los periodistas, sobre todo este tipo de documentos, vía filtración. Lo que debe haber inmediatamente es una responsabilidad suprema y extrema por verificar la información e investigarla, porque no basta con que nos digan esto viene de esta fuente oficial y aquí está para ti. Un poco lo que nos decía el maestro Daniel Santoro en su famoso libro de investigación, duda hasta de tu mamá, y si te regalan un documento no es porque tú les caigas bien, sino porque algo necesitan de ti.
pero lo más importante es probar lo que está en la información y eso puede tomar tiempo. Y el tiempo se acorta o se alarga a medida que tienes bastantes fuentes. Entonces, un poco es, dime cuántas fuentes tienes y te diré qué clase de periodista eres. Y yo Ujú. creo que eso es lo que uno logra, lo que debe lograr y preocuparse siempre por acumular en los años de ejercicio para poder empezar a cruzar esa información. ¿Por qué? Porque a veces la documentación clasificada, por supuesto, que no está desclasificada, que nosotros intentamos desclasificar a partir de la revelación, va a requerir cruzar con muchos expertos e identificar claves en el lenguaje. Kate lo decía en su filosofía, números que se repetían en el documento y los números luego de analizarlos mucho se dieron cuenta que significaba específicamente una clave sobre crímenes, pero por la repetición lo pudieron concluir. Entonces, a veces uno es muy ligero sobre, me regalan este documento, lo tengo en mis manos, es un escándalo, Wikileaks, lo publico y se armó un rollo. Creo que lo que hay que hacer es un poco la ruta que han trazado los chicos Ujú. de los Panama Papers, ¿no? Tenemos la filtración, un montón de información, pero si nada de eso lo podemos probar, no estamos contribuyendo a un periodismo responsable y construya verdades. Ujú. Gina, tú sabes que estos webinars son apenas la introducción de Cinco Sentidos. Cinco Sentidos es un programa de la Fundación Nuevo Periodismo que intenta crear un campo de aprendizaje en torno y que talleres a los que nuestros van a poder anotar durante las próximas semanas. Yo creo que más o menos entre el 10 y el 15 de diciembre lanzaremos la convocatoria para los talleres. Estoy en los avisos parroquiales, estos ya son los parroquiales para este grupo que nos sigue ya hace una hora y que se merecen tener de primera mano esta información que ya va a ser luego, por supuesto, publicada en la página de la Fundación. Estos webinars son la introducción masiva, gratuita y universal, o sea, todos aquellos que se quieren anotar pueden participar de los 5 webinars, faltan todavía 3, pero son la introducción para algo que va a ocurrir a partir del mes de febrero y cuya convocatoria va a surgir en las próximas semanas. Y son 3 grandes talleres online con 3 maestros distintos. Marta Del Vado, la periodista española que ganó el premio Nuevo Periodismo por un trabajo impresionante sobre los muros construidos para la migración en España, y va a dar un taller que se va a llamar Sonoridades, ¿no? O sea, todo aquello, esas historias que son para escuchar, y desde cómo trabajar un podcast hasta cómo hacer uso de los efectos especiales, pasando por el valor de la oralidad de los testimonios, en fin. Su taller va a ayudar a construir historias sonoras, visualidades, que es otro taller, pero ya para poder trabajar con la imagen y el video, y escrituras, que lo coordinaré yo, y que es un trabajo no solamente sobre lo que podríamos llamar crónica latinoamericana, sino yo diría que con una ambición de poder explorar otras formas de la escritura, sobre todo en el registro digital, ¿no? En la plataforma digital. Estos 3 talleres también serán gratuitos para los 60 elegidos. Lo que quiero contarte, y que me ayude en esto para orientar a quienes se quieran presentar, es que para presentarse tienen que conseguir el apoyo de su medio o de un editor que les garantice la publicación del trabajo que van a desarrollar durante estos 2 meses con estos maestros. Decidir en cuál de los 3 se presentarían, porque no pueden hacer 2, sino que pueden concursar o por visualidades, o por sonoridades, o por escrituras, ¿no? Además me encanta la idea casi poética de jugar con los 5 sentidos. Eh, Tienen que postular por uno de ellos, o sea, tienen que decidirse. Ahora, esto es muy importante, que sean periodistas gráficos, o sea, periodistas que se dedican por sobre todas las cosas a escribir textos, no significa, sobre todo si sus medios son digitales, que deban presentarse necesariamente en escrituras, que sería conmigo, ¿sí? Es más, nos interesa muchísimo quienes se atrevan a cruzar, lo mismo que un periodista radial o televisivo que decida hacer escrituras. O sea, este es un programa en el que lo que buscamos es, de alguna manera, una innovación y un cambio de perspectiva
de parte de quienes quieren hacer estos cursos. En principio porque muchos de ustedes han tomado no solamente los cursos de la universidad, sino que han hecho talleres en la fundación, en otras instituciones, sus formaciones estarán en proceso o no, y uno siempre se está formando, pero sabemos que ustedes ya tienen sus talentos, su conocimiento, de manera que lo que jugamos es a un cambio de roles, a un cambio de perspectiva, a una transformación que los lleve a experimentar con los derechos humanos nuevas formas de cubrir el tema. Y les cuento también que estamos ante 3 talleres que van a ser distintos por su modalidad, visualidades, sonoridades, escrituras, pero que van a estar atravesados por 3 temas. Y ahí es donde te pido ayuda, Gina, para que me digas, bueno, qué es lo que, por ejemplo, en Colombia o en México, que tú también conoces, te suena como temas de esta agenda. El primero es conflicto social. ¿Sí? Un gran tema que atraviesa toda América Latina, que va a ser crucial durante los próximos años ante los cambios políticos y económicos que implican desde la gobernancia de Trump en los Estados Unidos hasta la transformación de las democracias europeas y de este orden mundial en donde la inequidad es la regla básica, digamos, de un sistema excluyente. Conflicto social. El segundo es género y discriminación, otro tema de la agenda insoslayable, ineludible, que lo atraviesa todo. Y el tercero es acceso a la justicia, pero porque tenemos un especial interés en el proceso de justicia de transición que se va a iniciar, ojalá se inicie en Colombia en la búsqueda de un escenario de paz. Pero acceso a la justicia en otros países significa simplemente esto, digamos. ¿Cuáles son los problemas que se generan en la vulneración de derechos cuando existe impunidad, dificultad para la defensa o dificultad para la investigación judicial? Historias que nos muestren el estado de la justicia o de la injusticia en América Latina. Entonces te pido que simplemente para ir cerrando nos ayudes un poquito. ¿Qué te surge cuando te digo conflicto social? Como editora, ¿no? Pongámonos a un juego, tú eres mi editora, ¿no? Y me tienes que decir, mira, Cristian, me tienes que traer algo que me impresione, que me encante, que te voy a dar el tiempo que necesitas. Vas a tener un maestro durante 2 meses, así que ponete las pilas y tráeme un buen tema para concursar y ganarme la beca del programa 5 Sentidos. Cuando tú me dices ¿Qué te conflictividad emocionaría social, como editora que te propongan? ¿Qué tipo de cosas? a mí me gustaría que pensáramos en esta América Latina, que nos hiciéramos esta pregunta: ¿quiénes son los dueños del agua en América Latina? Uh-huh. O sea, todo este tema de construcción de hidroeléctricas y de empresas prestadoras de servicios públicos en nuestros países, de alguna forma tienen un origen en otros continentes. Han llegado de afuera, han impuesto toda una serie de trabajos y están generando unas alteraciones sociales en comunidades muy importantes de cada país. Que yo quisiera saber quiénes son esos nuevos conquistadores de la América Latina en materia de agua. Uh-huh. Creo que sería una buena cosa para tener en cuenta. Uh-huh. Eh, Una pregunta cuando, sobre cuando, los poderosos. Sobre los poderosos y sobre cómo afectan a las comunidades nativas que están protegiendo los territorios, estos territorios ambientales del agua. Creo que sería una cosa muy interesante. Otro tema que me parece muy chévere, que tiene que ver con todo el tema género, resulta que hay como toda una explosión sobre Y estas cuando te digo temáticas, acceso a la justicia, ¿no? Acceso a justicia, de hecho, ahorita estábamos uh-huh. mirando eh, qué tanto en materia de, o sea, revisar un poco los datos de cómo se manifiesta acceso a la justicia en varios países centroamericanos y latinoamericanos, y se me ocurre pensar en si pudiéramos saber qué tantos números de defensores públicos hay en los países nuestros para la cantidad de personas que demandan acceso a la justicia y Ajá. no tienen cómo pagar un abogado. La defensa Yo creo que habría pública. algo chévere, creo que habría algo Ajá. interesante para explorar El allí. estado de la defensa pública, interesantísimo. Interesantísimo porque además América Latina, para ponerlo en contexto, ha desarrollado una serie de reformas judiciales a lo largo de las décadas a partir de los 80, con mucho énfasis en Centroamérica, donde se han desarrollado distintas experiencias, pero que une a los sistemas jurídicos de varios países en torno a 2 o 3 vertientes dentro de lo que sería la filosofía del derecho.
y el modelo garantista, o sea, aquel que busca, digamos, la protección de los más débiles, de los más vulnerables, y que en su lógica intenta garantizar los derechos en un pensamiento menos punitivo, digamos, que una justicia más ligada a la idea de seguridad, ¿no? Y a la idea de control, como la del modelo norteamericano de la mano dura o de la ventana rota, ¿no? Todo lo que ocurre en Nueva York después de Giuliani y ese modelo securitario de justicia. En América Latina ha habido procesos que unen a países muy disímiles. Entonces, la tradición jurídica centroamericana garantista tiene los mismos padres que la tradición jurídica argentina garantista, ¿no? Que por supuesto siempre está en tensión, porque al interior de la justicia hay modelos en pugna, hay jueces y fiscales que adhieren a una perspectiva y jueces y fiscales que adhieren a otra, y en el medio la defensa pública. Y la defensa pública suele ser uno de los sitios en los que más se juega la defensa de los derechos humanos, y muy poco se habla de ella, digamos, incluso no se tiene porque el protagonismo siempre lo tiene la fiscalía, ¿no? Porque tiene el accionar, y nosotros estamos más acostumbrados a dar información de fiscales que de defensores. Entonces sería muy interesante un cambio ahí en ese sentido, ¿no? Ir a la defensa pública para construir fuentes, para ver cómo son los procesos, para contar historias emblemáticas de cómo funciona o de cómo no funciona la defensa pública. Bueno, estamos en el borde. Yo imagino que tendrás igual un montón de cosas para decirnos, Gina. Si quieres enviar un último mensaje a nuestra gente, te escuchamos y vamos a ir despidiéndonos luego. Vale, no, yo más que todo el mensaje que dejaría es que hagamos periodismo. En estos tiempos en que hay una enorme discusión sobre cuál es el modelo de negocio, seguimos 30 años discutiendo el modelo de que las empresas periodísticas están frente a escenarios de crisis, que el periodismo independiente yo estoy profundamente convencida de que lo que puede generar ese chip, esa conexión nuevamente con las audiencias, es el trabajo periodístico. Eso no ha cambiado, ni tiene que cambiar por más herramientas que aparezcan. En la medida en que lleguemos a ese origen, como algunos empezamos a decirle a esto, volver al origen de hacer buen periodismo, creo que vamos a lograr transformaciones interesantes en la sociedad. Y es un poco la invitación a no perderlo de vista y a olvidarnos un poco de cuánta revolución digital aparece, porque eso no nos puede distraer del objetivo, que es hacer buenas investigaciones. Muy bien. Yo los quiero invitar especialmente a nuestro próximo webinar, que es el martes. Acuérdense que son para organizarnos mejor martes y viernes de las próximas semanas, y hasta poco antes de Navidad vamos a seguir teniendo estos encuentros maravillosos, este lujo que nos permite la Fundación García Márquez, y que a mí me tiene tan feliz de poder coordinar y dirigir un programa en el que tenemos colegas, amigos y profesionales como Gina Morelo hoy, y como Esther Vargas, que es nuestra próxima maestra. Esther Vargas, la periodista peruana, que ha creado ese sitio Clases de Periodismo en el que todos abrevamos y en el que todo el tiempo estamos sacando información, pero también una página GLTTV que es pionera en Perú y en América Latina y que tiene una perspectiva interesantísima de trabajo con las nuevas tecnologías. Y con Esther Vargas vamos a aprender cómo usar el celular en una cobertura de derechos humanos, ¿no? La proximidad, el aquí y ahora de ese objeto que no nos abandona en ningún momento, que nos ha transformado la vida a los seres humanos de manera tan crucial, que es hoy, de hecho, el lugar en el que más información se consume de todas las plataformas. Más del 50% promedio de las visitas de todos los medios online del mundo se realizan desde móviles, y no podemos hacer menos que asumir que tenemos ese dispositivo casi anexado al cuerpo, casi que como parte de nuestro propio físico, y que por lo tanto se puede usar para trabajar, para dar cuenta, para mostrar, y eso es lo que vamos a ver con Esther Vargas el próximo martes a las 11 de la mañana, hora de Colombia, 1 de la tarde, hora del Cono Sur, cuando nos volvamos a encontrar. Es un honor albergarlos, recibirlos, abrir esta puerta al juego del periodismo, revisar desde una perspectiva de derechos humanos las infinitas posibilidades que seguirá seguramente teniendo el oficio, más allá de todos los escenarios en los que los pronósticos dicen que el periodismo no estaría durando mucho en el mundo. Muchos somos los que lo hacemos
muchos somos los que adoramos este oficio, los que defendemos esta profesión y los que estamos convencidos de que la formación y estas posibilidades de discusiones donde podemos detenernos, parar en la vorágine, desconectarnos de todo, sentarnos a pensar cómo lo hacemos, cómo lo podemos mejorar, son cruciales. Así que muchísimas gracias a todos los compañeros y amigos de la Fundación García Márquez. Aquí atrás están Daniela Vuelvas, que es nuestra maga de la tecnología, la que nos enseña a usar este webinar y a que lleguemos correctamente con la imagen y el sonido. A Jaime, que es el coordinador de esta beca, que seguramente va a ser quien estará respondiendo inquietudes apenas lancemos esta convocatoria a los 3 grandes talleres de 5 sentidos. Muchísimas gracias.